aquí estamos para toda la República Dominicana. Es un placer nuevamente estar con ustedes. En el pasado programa estuvimos hablando acerca del libro La Nobleza de Dios. Una joven estuvo entrevistándonos para que todo el auditorio de aquí estamos y también Allende los Mares puedan saber el contenido de este libro titulado La Nobleza de Dios. La idea es motivar a adquirir este material. Este material o este libro va a estar en la internet, pero también va a estar en sentido tocable o físico en las librerías aquí en la República Dominicana, en los Estados Unidos y en toda América Latina. Esa es la visión, ese es el sueño. Pues vamos a dar paso entonces a Bianca. Bianca, qué bueno que estamos juntos nuevamente. Hola, para hablar de este libro que esperamos que sea de bendición para todo el mundo. Así es. Bueno, usted sabe cuál es la primera pregunta que yo le voy a hacer. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo va el libro? El libro va muy bien, el libro va bien. Sabes que en psicología se habla del pensamiento dirigido. Cuando se tiene el pensamiento dirigido se pueden lograr cosas maravillosas. Es lo que encontramos en el libro de Génesis. Los hombres se pusieron de acuerdo en la humanidad, al principio de la humanidad, para construir una gran torre. La Torre de Babel. La Torre de Babel. A eso se le llama pensamiento dirigido. Dios sabe el poder que tiene la unidad humana y el pensamiento dirigido. Dios dijo, descendamos y confundámoslos. ¿Para qué? Para que desistan de lo que han hecho. Entonces, de ahí surgen las lenguas o los idiomas. Con ese pensamiento dirigido se han construido puentes. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Golden Gate Bridge de California, un puente maravilloso, el costo de ese puente fue el doble del presupuesto de ese estado, por eso se postergó tanto, y era difícil, pero el pensamiento dirigido hizo que ese puente se hiciera una realidad. Las grandes hazañas humanas, como por ejemplo llevar un hombre a la luna, es el resultado del pensamiento dirigido. Aplicando esto al libro, entonces hemos dirigido el pensamiento a buscar la información o las informaciones pertinentes o necesarias. Primero, en la palabra de Dios. ¿Y cuánta información hay en la palabra de Dios? Además, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, nos conduce precisamente a toda verdad. Hemos descubierto también lo que piensan hombres de Dios, porque esto que sucedió en ese evento magnífico, maravilloso, es el resultado de doctrinas que se tienen previas. Estos hombres han hablado por 20, 30 años. Los más jóvenes probablemente tengan, siendo personas de influencia, 5 años, 10 años, pero han hablado mucho, en otras palabras, sin proponértelo, quién sabe, puedes tener información porque están en las redes sociales. Por ejemplo, algo que descubrimos es que doctrinalmente algunas de estas personas piensan que cuando Dios creó al hombre, lo creó imperfecto. Lógicamente, ellos no están diciendo que el hombre era perfecto como Dios. Se está hablando de una imperfección a razón de la perfección de Dios. Eso lo ha entendido siempre la ortodoxia. Es decir, que en sentido relativo, el hombre no es perfecto. Pero en el sentido de ser una criatura exquisita y excelente, sí. Adán fue creado como hombre perfecto. Se habla de él como varón perfecto. Es decir, una perfección relativa, pero era perfecto. Pero esta escuela dice que Adán tarde o temprano iba a pecar. Están deduciendo algo, ¿no? Están deduciendo probablemente de la verdad que se encuentra en Apocalipsis, que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Pero esa deducción es sumamente peligrosa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hablar donde Dios habla. Eso se escribió después es decir, después del hombre pecar. No se descubre antes, sino después. Lo que se conoce como la revelación progresiva. Es tan pernicioso esto y tan peligroso porque a la larga hace culpable a Dios. Cuando tú dices que Adán tarde o temprano iba a pecar, es porque Dios lo creó con una intencionalidad de pecado. Es decir, que, bueno, Dios lo crea, pero Dios prevé de antemano, ¿verdad? Porque ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Bueno, es verdad, Dios todo lo sabe, pero ese no es el sentido que deberíamos tener. El sentido que debemos de tener es lo que se ha hablado con relación al libre albedrío, porque entonces estaríamos diciendo que Adán antes de pecar no tenía libre albedrío.
es una contradicción. Entonces, una de las personas que precisamente habló en ese escenario cree lo que estoy diciendo, que Adán fue creado no con la capacidad para pecar y no pecar, no, fue creado para que pecara. Algo terrible. Lo que pasa es que hay personas que están escuchando cosas y no están escribiendo lo que están escuchando. Por eso a mí me encantaría que me escribieran. Es decir, que lo que yo estoy diciendo, lógicamente, que van a encontrar muchas imperfecciones. Lo que yo espero es que mis imperfecciones no sean esenciales, no sean fundamentales, porque puedo hacer que muchas personas se pierdan o que muchas personas sean desviadas de la verdad. Por otro lado, descubrí también algo interesante en lo que tiene que ver con el libro La nobleza de Dios y el pensamiento dirigido. A ver. Era un asunto que yo había estudiado hace 20 años atrás, cuando estudiaba teología. Y es el asunto que se encuentra en el libro de Génesis de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres. Entonces hay dos escuelas, tres, pero dos fundamentales. ¿Cuáles son esas dos escuelas? Bueno, la primera, que es la ortodoxa, que dice que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Y lógicamente, las hijas de los hombres, mujeres impías, pero muy hermosas, como las ha habido siempre y como las hay hoy en día. En otras palabras, mujeres que tienen una intencionalidad. ¿Cuál es? La de provocar a los hijos de Dios para que estos caigan. Entonces es una treta del enemigo. En ese sentido, hay una segunda escuela, que es la escuela que dice que los hijos de Dios son ángeles. En otras palabras, sí, no te sorprendas, ángeles que tomaron estas mujeres, hijos de Dios, es decir, ángeles que se descarriaron. Hay otros que dicen que fueron demonios, ¿verdad? En otras palabras, que tomaron posesión de hijos de Dios y entonces convivieron. Y entonces viene una raza de gigantes. Y esto está sujeto a interpretación. Uno de los mentores de esto es quien más ha influenciado, que es el mentor de California, que me preocupa sobremanera. En principio yo lo veía como algo de libertad cristiana, esto. De hecho, nuestros invitados en Aquí Estamos, algunos expresaron que pertenecían a esta escuela. Es decir, que creían que los hijos de Dios eran ángeles que no guardaron su dignidad. Hay todo un engranaje teológico. Pero en todo esto, Dios me llama a una reflexión y me dice, bueno, lo que hay que ver es la implicación o las implicaciones de la doctrina. ¿Cuáles son las implicaciones de esta doctrina, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Bueno, son implicaciones terribles y muy perniciosas. Muy perniciosas. Es decir, que hablar de esto no es tan ingenuo. Yo recuerdo que a mi profesor de teología fue influenciado por el teólogo del norte, mi profesor de teología. Y mi profesor de teología sabe quién es. Y él creía que eran ángeles. Y yo le decía a él, en mi trabajo, porque tuve que preparar un trabajo para él, ¿sabe, profesor, de las implicaciones de esto? ¿Acaso hay monstruos ahora mismo? ¿Hay gigantes? En otras palabras, hay personas ya determinadas para no salvación, para que no se salven, porque los ángeles caídos no tienen arrepentimiento. Ellos no se arrepienten, ellos están destinados al juicio eterno, que es lo que dice la Biblia en Judas y en la segunda carta de Pedro. Están encerrados en prisiones de oscuridad. En otras palabras, si hay descendientes, que son gigantes, dicen algunos, de los hijos de Dios, que son ángeles, y las hijas de los hombres, entonces no tienen salvación. Esto parece como una película de misterio, ¿verdad? De ciencia ficción. Eso quiere decir entonces que hay ángeles que todavía pudieran tomar hijas de los hombres y seguir creando una nueva generación. Yo creo que estoy dando un guión aquí para una película. Un guión para una película de ciencia ficción. De hecho, yo vi una película en estos días que me pareció a eso. Me pareció a eso. Pero eso enseña el teólogo del norte. Y eso creen muchos pastores aquí en la República Dominicana, que lo ven como un asunto de libertad cristiana, pero ya yo no lo veo como un asunto de libertad cristiana. Ya yo lo veo como una aberración en lo que tiene que ver con las Escrituras. Entonces, a todo eso me está llevando el libro La nobleza de Dios. Lógicamente, que en el libro no voy a poder ampliar mucho de estos puntos, porque tendría que escribir otro libro, ¿verdad?, para rebatir a estos hombres que tienen reputación de ser hombres profundos y muy estudiosos. Pero aquí no se trata de profundidad, aquí se trata de un asunto de coherencia con la verdad y muy especialmente con la verdad bíblica.